Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga grandemente en este día, deseando que se encuentren muy bien, que hayan tenido un fin de semana muy agradable en compañía de todos esos seres queridos que Dios nos regaló. Hoy los invito a que vayamos a la palabra de Dios, a los Hechos de los Apóstoles 22 en adelante. Inicio leyéndoles así: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibo cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuvieron allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a media hora, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y le dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco. Allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía un buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, e invocando su nombre. Versículo 17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente a Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Versículo 19 dice: y yo le dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Versículo 21, pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Mis hermanos, les acabo de leer el testimonio de la conversión de Saulo de Tarso. Más adelante, aquel hombre que Dios llamó Pablo, el apóstol Pablo. Y quiero detenerme en el versículo 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19 y 20. Quiero detenerme en cada uno de estos por un corto tiempo, solamente que es el centro de esta enseñanza. Es el propósito del llamado del apóstol Pablo.
el propósito por el cual el Señor se le aparece en el camino, le da unas instrucciones. Y este es el título: solo hay un propósito, y es darlo a conocer a Él. Cristo se nos aparece, Cristo viene a nuestra vida, Cristo nos da salvación, pero después de esto solamente hay un propósito, y es que nosotros prediquemos de Cristo, que seamos la sustancia de Cristo y que lo demos a conocer a Él. Nuevamente los invito a que vayamos al versículo 10. Recuerde, estamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, capítulo 22, versículo 10. Y dice: y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate, ve a Damasco, allí te diré todo lo que está ordenado para que hagas. Aquí inicia el propósito, la instrucción de lo que Dios quiere hacer con la vida de él. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para Pablo? En el versículo 11 dice: y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Allí en el versículo 11 dice que Pablo se encontró con la luz de Cristo, con su gloria, con la gloria del Padre, con la gloria del mismo Dios Todopoderoso. Allí se encontró él, se encontró con la gloria. Esto es una de las cosas que pasan cuando nos encontramos con Él. ¿Qué ocurre? Podemos verlo a Él y ver su gloria. De allí es de donde ya no podemos volver a ser iguales. Dice en el versículo 14: y Él le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Aquí ese es el propósito. El propósito es que Dios lo había escogido para que conociera su voluntad. Para que conociera su voluntad. ¿Cuál crees tú cuál era la voluntad de Dios? Que Pablo predicara, que Pablo le conociera, que Pablo llevara mucha gente a los pies del Señor. Y continúa diciendo: y para que veas al justo y oigas la voz de su boca. ¿Y quién es el justo? Cristo. ¿Y qué era lo que el propósito? Que le oyera, le viera y pudiera escuchar su voz. Es hermoso como dice: para que veas al justo y oigas la voz de su boca. O sea, para que Pablo conociera a Cristo y escuchara la voz. Y dice en el versículo 15: porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. ¿Cómo le dice? Porque serás testigo suyo. Nuevamente acá vemos el propósito. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál fue el propósito, el llamado de Pablo? Darlo a conocer, para que viera a Cristo y lo diera a conocer. Dice: para que seas testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Dice en el versículo 16: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautiza, lava tus pies e invoca su nombre. E invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le está diciendo. Versículo 17, 18 y 19 dice: y aconteció que vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. O sea, nuevamente le vino un encuentro a Pablo con el Señor, y dice: y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Versículo 19 dice: y yo le dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Acá podemos ver que Pablo ya distingue la voz de Jesús. Ya acá él pudo distinguir su voz. Es un encuentro que tiene con él, y Pablo le responde a el llamado. Y entonces dice en el versículo 20:
Y cuando se derramaba, Pablo le está diciendo, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, Cael le está diciendo, Esteban era tu testigo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor, porque Pablo a este punto ya entendía que Esteban también era un testigo. ¿Cuál fue el propósito de Esteban? Predicar a Cristo, expresarlo a Él. Y dice en el versículo, continuó leyendo, les dice, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Versículo 21 concluye Dios diciéndole a él, Jesús diciéndole qué es lo que debe hacer. Y dice, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Este fue el propósito. No solamente Pablo predicar a los judíos, sino que era principalmente predicar a los gentiles, cuyos somos nosotros. Propósito de Pablo era predicar a Cristo y que nosotros los gentiles pudiéramos conocerle, pudiéramos verle, pudiéramos vivirlo. Entonces, mis hermanos, hoy el llamado es para decirte que solo existe un propósito, es darlo a conocer a Él. Hemos escuchado por años decir, Dios tiene un propósito con tu vida, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar aquello. Y no, mis hermanos, solamente existe un propósito y lo podemos ver a lo largo de todo el Evangelio, de todo el Nuevo Testamento. Y el propósito de todos estos hombres eran predicar a Cristo, expresarlo a Él, ser la sustancia de Cristo. Y este es el propósito también de estos tiempos del Padre con nosotros, que nosotros podamos expresar a Cristo, que nosotros podamos ser sustancia de Él, la sustancia de Él. Que el propósito, nuestro principal propósito, sea conocerlo a Él y darlo a conocer, expresarlo a Él y ser la sustancia de Él. Finaliza Jesús diciéndole a Pablo, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. No sé, Dios, a dónde te enviará a ti. No sé a qué lugar Él quiere que tú vayas, pero a donde sea que tú vayas, sea en el trabajo, sea en tu casa, sea aún en un viaje de negocios, sea tu colegio, la universidad, a donde tú vayas, ten presente que el principal propósito es que tú lo des a conocer a Él. Que hables de este Salvador, de este Jesús crucificado, de aquel que da vida a lo que estaba muerto. Concluyo leyéndoles Hechos 23:11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado en mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Mi hermano, mi hermana, donde quiera que tú vayas, testifica de nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el propósito que Dios tiene contigo. Bendiciones, que tengas un excelente resto de día y que sea el Espíritu Santo hablando hoy a tu corazón a través de este devocional. Te bendigo grandemente en el nombre de nuestro Señor Jesús.